¿Qué ha pasado en las últimas semanas en materia de migración y será verdad que el parole fue o será retomado? Atención cubanos, hoy estoy haciendo este pequeño vídeo, aunque me salga del contenido de mi canal, para ayudar a muchos amigos, familiares que tengo en Cuba y que en estos momentos están esperando por el parole humanitario. Y es que ayer me estuve comunicando con personas dentro de Cuba y me estuvieron asegurando que el parol desde el día 10 ya se había retomado. Y les quiero estar explicando qué hay de cierto en todo esto y por qué se está diciendo. Y yo sé que en Cuba, desgraciadamente, no todo el mundo tiene acceso a internet y los que lo tienen no siempre es suficiente como para ver vídeos completos, para conectarse directamente a los live. Y entonces lo que hacemos es leer los titulares de la noticia o, peor aún, leer solo los comentarios de otros y ya lo damos por cierto. E incluso ayer me llegaron a discutir con total vehemencia que sí, que el parol había sido retomado, porque eso sí, cuando alguien nos dice algo, aunque no tengamos los argumentos, nos los creemos y lo discutimos como si fuera cierto. Y yo no los culpo, porque es verdad que en los últimos días han salido varias noticias relacionadas con el proceso migratorio, incluso muy buenas noticias que favorecen a muchos cubanos que hoy están aspirando a emigrar hacia los Estados Unidos, pero que no todas ellas tienen que ver con el parol humanitario. Así que esto es lo que voy a tratar de aclararles y además les dejo en la descripción las fuentes originales para que ustedes mismos lo puedan buscar. Porque por favor, mi gente, no se conformen nunca con la interpretación de otros. No hay nada más lindo que usted mismo escuchar o leer las noticias, incluso las que proceden de diferentes fuentes con diferentes posiciones y triangular información y sacar usted la conclusión. Pero vamos al asunto. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en materia de migración y será verdad que el parole fue o será retomado? La primera noticia que está circulando y que pudo confundir es que Estados Unidos aclara dudas sobre el parol de reunificación familiar. Y ojo aquí, porque aunque es muy parecido, no es lo mismo que parol humanitario. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en los últimos días algunas personas acogidas al programa de reunificación familiar que también deben recibir un permiso de vuelo, se quejaron de que estaban presentando problemas. Entonces, el Departamento de Estados Unidos aclaró que una cosa nada tenía que ver con la otra y que las personas del parol por reunificación familiar aprobadas seguirían recibiendo su permiso de viaje sin ningún problema. Por supuesto, de que para aquellos que escucharon las noticias sin tener muy claro las diferencias entre parol por reunificación familiar y parol humanitario, pues pudo haber creado esta confusión. Otra de las importantes noticias que hemos recibido en estos días es que próximamente las citas del CBP-1 podrán ser solicitadas desde el sur de México, específicamente desde los estados Chiapas y Tabasco. Esto va a evitar que personas que opten por esta vía para emigrar se tengan que trasladar hasta el norte como ha estado ocurriendo en los últimos meses. También se acaba de anunciar que a partir del 19 de agosto las embajadas de Estados Unidos estarán procesando visas de no inmigrante en algunas de sus categorías. Esta noticia de alguna manera ha sido decepcionante para algunos, ya que no se contemplarán la visa de turismo, que sería la que podría favorecer a muchísimas personas. Se aclara que las visas de no inmigrante, o sea, para visitar los Estados Unidos, que se estarían procesando serían visas de trabajadores, de intercambio cultural, con motivos religiosos, entre otras, quedando fuera las visas de turismo y las de negocios, unas de las que generan mayor interés por parte de los cubanos. Pero ahora sí, vayamos al parole humanitario. Les tengo que asegurar que lamentablemente este no se ha retomado, pero no todo es negativo. El periodista Mario Pentón hace 3 días aseguró que en intercambio personal con fuentes muy bien conectadas a este proceso, o sea, fuentes confiables, le aseguraron una alta probabilidad de que este sea retomado y de que están trabajando para ello. Y que él personalmente tiene mucha fe en que esto ocurra. Dios permita que esto pase muy pronto. Algunos deben saber que la semana pasada estaba prevista una conferencia muy esperada por todos por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, precisamente para hablar del parole humanitario y que esta fue postergada. Probablemente esté ocurriendo entre el día de hoy o mañana o muy pronto. Así que yo les recomiendo que estén muy atentos
porque personalmente tengo mucha fe en que tengamos buenas noticias. Así que con este pensamiento positivo me despido de ustedes. Un abrazo bien fuerte.